Muchas gracias por el anuncio y gracias por la invitación que me hicieron al planetario. Voy a dar una charla que está dividida en dos partes. La primera les hablaré un poquito de mi experiencia en la estancia que estuve en España y mi contribución a un satélite artificial, que en realidad es un telescopio espacial que fue lanzado en el 2009. Y posteriormente les hablaré de lo que son los satélites miniaturizados o los denominados CANSAT, que están al alcance de todos, bueno, de un nivel educativo de universidad. Yo creo que es adecuado, aunque se puede hacer también a nivel de bachillerato, pero no menos porque la electrónica es un poco complicada. El contenido de la charla está dividida en 5 partes. Daré una introducción muy breve. La misión de la que les digo se llama Planck. Les explicaré brevemente lo que son los picosatélites, CANSAT, y un satélite que se construyó en la Universidad de Hokkaido, en Japón, donde tuve la experiencia y donde me dieron la certificación apenas hace un mes. Y luego les hablaré de lo que se está haciendo aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Física y Matemáticas, en conjunto con el Centro de Investigación en Ingeniería Aeronáutica. Somos 2 investigadores que estamos en conjunto haciendo colaboración para llevar a cabo estos proyectos de los mini satélites. Entonces, una introducción breve para recordar un poquito lo que ha pasado en los últimos 60 años aproximadamente en lo que es la tecnología del espacio. Vemos que el desarrollo de esas misiones espaciales han sido pues muchas en la actualidad y hasta nuestros días. La innovación tecnológica se ha avanzado demasiado. Hoy en día pues ya no nos sorprende ver una nave espacial o un cohete que sale a la luna, o simplemente las misiones que son tan importantes ahora ya no nos sorprende, las vemos en las noticias y decimos, qué bien. Pero hace 60 años, cuando fue la primera misión espacial, pues casi medio mundo, o si no es que todo el mundo estaba expectativo a la televisión y a las noticias de lo que pasaba. Pero hoy en día ya no nos sorprende, es porque estamos acostumbrados a tanta innovación tecnológica. En la cuestión del espacio siguen aumentando estas tecnologías y se está difundiendo en todas las áreas, no solamente o no solo exclusivamente a los que son ingenieros espaciales o ingenieros de aerodinámica y demás. También está llegando a las áreas de electrónica, a las áreas de física y a la gente que está interesada, incluso para los amateurs o para los aficionados en tecnologías de robótica, electrónica, también está llegando estos avances tecnológicos. Pero lo más importante es los satélites miniaturizados. ¿Por qué? Porque el costo para realizar un satélite pequeño es mucho más bajo que realizar un satélite muy grande. Los estándares nos dicen que un satélite, digamos, convencional puede costar alrededor de 500 a 1,000 millones de dólares para poner un satélite o un telescopio en órbita, por ejemplo. Pero los satélites miniaturizados pueden ser del orden de 200,000 dólares y ya puedes poner un satélite pequeño, digamos de un cubo de 10 por 10 por 10 y ya lo puedes poner al espacio y estás hablando de 200,000 dólares o cuando mucho 500,000. Eso no se compara con el precio actual de un satélite o para una misión muy larga. Y otra de las cosas es también el tiempo que tardas en construir un satélite pequeño. Un satélite pequeño lo puedes construir en 2 años por mucho, mientras que un satélite grande, no sé qué está pasando en la pantalla, mientras que un satélite grande lo puedes construir en unos 15 años aproximadamente, ¿verdad? Bueno, aquí... También queremos decir, bueno, quiero decir un poquito de estos satélites pequeños. Aún así hay otros más chiquitos todavía, lo que son denominados CANSAT, que caben en la lata de un refresco. Y estos son con fines educativos, para que pueda los países desarrollados, en vías de desarrollo, que puedan tener acceso a los conocimientos de la educación espacial.
a un bajo costo. Estamos hablando de que un CANSAT aproximadamente tiene un costo de 8,000 pesos, pesos mexicanos estoy diciendo. Con eso puedes construir un modelo pequeñito, pero aprendes muchas cosas con respecto a lo que sería una misión espacial y tienes todos los elementos para aprender a simularlo y empezar a enrolarte en este tema si es que te apasiona. Entonces, el CANSAT, ¿perdón? ¿Sí? El CANSAT proporciona elementos operacionales básicos de una misión espacial y puede ser utilizado como una herramienta poderosa en conjunto con dispositivos científicos. ¿Esto por qué lo pongo? Porque actualmente, desde hace 10 años que empezó la revolución de los CANSAT, únicamente se ha utilizado con fines educativos. Es decir, para preparar al estudiante, introducirlo en la misión del espacio y ver de qué funciona. Pero si uno que está trabajando todo el tiempo en el laboratorio puede verlo como una herramienta, entonces esta herramienta o este dispositivo podemos hacer uso de él para aplicarlo a nuestros conocimientos o a nuestro experimento profesional. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Al final les hablaré un poquito de la aplicación que se le puede dar a este satélite o a este CANSAT. Bien, otra de las cosas importantes de estos dispositivos es que se utilizan elementos comerciales que puedes encontrar en la ferretería o en las tiendas de electrónica que están cerca de tu casa. Quizás algunos elementos no sean tan accesibles, pero el mismo proveedor te los puede conseguir sin ningún problema. Entonces, esta es la gran ventaja de poder construirlo, y en un laboratorio de electrónica a nivel de bachillerato o de universidad lo puedes construir sin ningún problema. Bien, para hacer una remembranza de lo que fue en 1957, hablamos de la primera misión espacial o la primera misión al espacio, pero en realidad no fue la primera. Tenemos en cuenta que fue la primera que llegó, pero ya llevaban unos cuantos años, digamos 10 o 15 años trabajando en esto. Y lo que no conocemos muchos es que ese Sputnik y la perrita Laika siempre nos la han mostrado como si fueran dos misiones diferentes. Siempre nos han hablado del satélite que se envió y mandó señales de comunicación, y por otro lado nos han hablado de una perrita que lanzaron. Y eso tiene lógica, porque eran dos misiones y dos experimentos completamente distintos. Entonces, los que hablaban de electrónica y las comunicaciones, pues eran un grupo de científicos que trabajaban en esa área, pero los que hablaron de la perrita, pues era un grupo de biólogos que querían estudiar las condiciones de un ser vivo fuera del espacio. Por eso es que son dos grupos diferentes. Además, lo que la historia no nos ha mostrado es esto, que la misión fueron lanzadas juntos, ¿verdad? Muy pocos lo sabíamos. Muchos sabíamos que se lanzó una perrita y que se lanzó un satélite, pero no sabemos que iban montados en la misma cúpula o en la misma parte de arriba, los dos juntos. Y aquí lo vemos. Esta es la cupulita donde va la perra, y arriba donde está el satélite. Este satélite era de los más sencillos en esa época, tampoco es que fuera la gran, en cuestión de desarrollo tecnológico, que fuera mucho, porque lo único que mandaba este satélite eran señales. Una vez que se puso al espacio, lo único que se comprobó es que mandara señales de 0 y 1. Y los receptores nos decían, pues sí, hemos recibido ese 0 y el 1, o ese bip, 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 y ya. Pero con esto dio la pauta para las comunicaciones vía satélite, y ellos fueron los pioneros. Los rusos estoy hablando, ¿no? Toda esta información la pueden encontrar ya sea en Wikipedia o en Google, teclando Sputnik lanzamiento, y van a empezar a encontrar una serie de información en todas partes. Está a nivel gratuito y libre, todos lo pueden encontrar ahí. Nos pasamos 10 años más, un poquito más de 10 años, y lo mismo con la primera llegada a la Luna, que fue el Apolo 11. Se llama Apolo 11 porque ya había 10 misiones anteriores a la Luna. Y curiosamente, el Apolo 10, por ejemplo, fue lanzado como unos 3 meses o medio año, por decir así, medio año antes del Apolo 11. Entonces los astronautas que iban en el Apolo 10 se perdieron de la fama y todo lo que recibieron estos 3 señores por unos cuantos meses, pero a ellos les tocó nada más dar unas vueltas alrededor de la Luna, medir las condiciones lo más cerca posible y regresarse. No pudieron llegar
Entonces, unos 3 o 4 meses después ya fue la misión 11 y ellos sí alunizaron. Entonces, estos señores son los que se han llevado toda la fama y pues fue el primer alunizaje. Pero ahí no terminó la misión del Apolo. Fueron otros 7 viajes más hasta el Apolo 17. Esto concluyó en el 72. En el 72 todavía en 3 años hicieron otras 7 misiones para llegar a la Luna y traer muestras y hacer estudios y demás. Pero su última misión del mismo Apolo fue cuando se lanza la sonda, la nave o la cúpula y se une con los rusos. Entonces aquí es cuando se conectan estos dos proyectos de Rusia y Estados Unidos y está la famosa fotografía en donde se dan la mano, ¿no? Donde aparentemente termina la Guerra Fría o la guerra de las tecnologías entre estas dos naciones. Y estamos hablando de 1975, entonces para esta época pues ya se tenía un gran conocimiento en comunicación satelital. Nos vamos un poquito más reciente y ya con las tecnologías y los avances que se han hecho, se construyó el primer telescopio espacial que está en el espacio, el Hubble. Este Hubble se pueden hacer observaciones en óptico o como lo hace sus telescopios convencionales, pero con una mayor resolución, es un diámetro más grande y ya lleva aproximadamente, bueno, va a cumplir casi 30 años de estar ahí, ¿no? en el espacio. Por esa misma época, 10 años después, en el 2003, se lanza otro telescopio llamado Spitzer. Estos están orbitando en la atmósfera de la Tierra a unos entre 500 y 600 kilómetros de altura. Son las órbitas más bajas donde permite la gravedad que no caigan y estar orbitando alrededor de nuestra Tierra. Pero ya en el 2009 es de las misiones hasta donde yo me quedé, sigue habiendo más misiones. En el 2009 se lanzó el satélite, le llaman satélite, pero en realidad es un telescopio espacial que se llama Planck y está ubicado a 1.5 millones de kilómetros después de la Luna. Esto se ve mucho más lejos, ¿de acuerdo? Estamos hablando que se pusieron en los puntos de Lagrange. Ahora les voy a explicar qué son esos puntos de Lagrange. Son puntos en donde aparentemente está estacionario un objeto y puede quedar ahí permanentemente por toda la vida de la estrella o del cuerpo más grande. Yo les voy a hablar de Planck porque esta es la misión en la que tuve una participación muy pequeña y es de lo que puedo conocer un poquito más cerca lo que es en sí una misión espacial verdadera para un proyecto de esta envergadura. Y esto les muestro, por ejemplo, 2 artículos nada más en donde aparece mi contribución, muy poca, pero el lugar que tengo en este artículo pues es importante, aunque es un tercer puesto, pero es importante porque lo desarrollamos entre pocos. Este artículo, lo que quiero mostrar también es que vean la cantidad de autores. Este es un pequeñito grupo que trabajó, aquí son aproximadamente 35, que trabajamos en este proyecto chiquitito para analizar una parte pequeñita del satélite. No es que estudiemos todos, aquí te van clasificando por tu especialidad para que puedas desarrollar una actividad dentro de un proyecto tan grande. Entonces, este artículo, como el otro, son públicos, los pueden bajar de la red teclando el nombre y pueden verlo. Aquí, por ejemplo, la posición pues ya no es tan buena, sin embargo, mi contribución es pequeñita, pero también es la razón de que yo me incorporé al proyecto en la etapa final, justo unos 2 años antes de que se lanzara. Entonces me integré al proyecto y pues hay que leer un montón de cosas, muchos papeles, muchos artículos, mientras que los que iniciaron el proyecto pues llevaban alrededor de 15 años, que es lo que tardó la misión en construirse para lanzarse al espacio. Este satélite o esta misión fue lanzada en un cohete Ariane con 2
dos telescopios adentro. Así como lo hicieron con el Sputnik, que iban 2 misiones, aquí se lanzaron 2 telescopios. Uno arriba que puede medir en infrarrojo y otro, el Planck, que está diseñado para medir en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, ¿no? Estamos hablando de que utilizamos 2 tecnologías, pero yo les voy a hablar únicamente de lo que es Planck, porque el otro es un proyecto en el que yo no tengo ninguna participación. Y estas fotografías, ustedes pueden entrar a la página de la ESA y ver una gran gama de fotografías y explicaciones de todo el proyecto. Yo elegí a este señor porque da una explicación breve en español que yo creo que si alguien está interesado puede acceder. Son las mismas fotografías de esa, pero las publicó este señor, Daniel Marín, y da una explicación breve en español que está a nivel de divulgación y es bueno para los que quieran introducirse. Haciendo historia, el 4 de mayo, este satélite salió al espacio. Por supuesto, a los investigadores que trabajamos no nos dieron acceso, únicamente lo vimos en una transmisión por televisión en vía directa, pero solamente los jefes del proyecto son los únicos que pudieron tener acceso a ir ahí muy cerquita para el lanzamiento. Pero me gustaría que se quedaran con estas imágenes de un cohete donde lleva una carga útil en la punta y que sale al espacio con una velocidad muy alta, quemando un combustible, y esto sale de la atmósfera. Esta imagen se quedan porque al final voy a mostrarles otras diapositivas de lo que sería esto, pero en chiquito, con los CANSAT, ¿de acuerdo? Bien, lo que les quería decir de los puntos en donde está situado este telescopio ya no es en la atmósfera terrestre como lo fue el Hubble o el Spitzer, ese está mucho más lejos de la Luna, a 1.5 millones de kilómetros aproximadamente de la Tierra, desde aquí hasta acá. Para hacernos una idea, lo que tardó en llegar desde el día de su lanzamiento hasta el punto de observación, hasta aquí, fueron 3 meses. 3 meses viajando a velocidades muy altas, teniendo en cuenta que esto es el vacío, ¿verdad? Entonces, viaja a esa velocidad tan alta y tarda 3 meses en salir desde aquí y en llegar hasta acá. A partir de los 3 meses es cuando ya empieza a transmitir los datos de la información para la que estaba destinada este telescopio. Es para hacernos idea en el tiempo. ¿Cómo funciona este telescopio? Recibe la radiación, en este caso del fondo cósmico de microondas, o la pequeña luz que se supone que es cuando se hace el inicio del Big Bang. Esa radiación la recibe aquí en el espejo primario, después la refleja en el secundario y después del secundario pues la transmite aquí al plano focal, en donde están los receptores o los detectores. Estas fotografías son de la ESA. Aquí lo vemos justo antes del montaje en el cohete. Este es el espejo y enfrente está el telescopio Herschel ya terminados, listos para el ensamble en el cohete. En el plano focal vemos un montón de conitos. Estos conitos son antenas receptoras de tipo cónico. Toda la señal que recibe el espejo primario y el secundario se refleja aquí, y a través de estos conitos es donde entra la luz o la señal electromagnética que queremos detectar, porque los detectores en realidad están justo atrás de este cuerpo metálico, y cada conito corresponde a un detector. Este satélite tiene dos tecnologías muy diferentes. La parte que se desarrolló en el grupo con el que yo trabajaba era nada más para las antenas grandes, que es llamado el instrumento de baja frecuencia. Utiliza en este caso radiómetros para detectar las señales electromagnéticas, y todo lo que está en el centro son detectores volumétricos que también funcionan similarmente como una especie de sensores y sirven pues para hacer esos cambios de la señal térmica a convertirla a una señal digital. Es como si fueran termómetros muy pequeñitos el funcionamiento de los volómetros.
Aquí vemos otra fotografía en donde se hacen las pruebas del espejo con un montón de sensores. Estos puntitos son sensores que le ponen para ver la concavidad y demás. Y todo este agujero tan grande que tienen es un agujero de una cámara de vacío, en donde no emite nada de luz, es alto vacío, y se utiliza para calibrar antenas, en este caso los espejos, y ver la pequeña luz y ver el funcionamiento básicamente. Todas estas son instalaciones de la ESA. La ESA, para los que no están familiarizados, es la Agencia Espacial Europea, el equivalente a la NASA aquí en Estados Unidos. Es un consorcio de 20 países aproximadamente en Europa, en donde se realizan las misiones espaciales. Son equivalentes. Este proyecto fue únicamente de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Bien, volviendo un poquito a lo que es el panel frontal, estas antenitas, aquí pasa la señal y atrás están los receptores, pero no atrás de solo los volumétricos están aquí atrás en este cuerpo. Estas antenitas, aparte de que reciben la señal por aquí, transmiten en toda esta guía de onda, y los receptores en realidad están aquí abajo, mientras que los volómetros sí están aquí. Los radiómetros para esta misión están hasta acá abajo, en el módulo posterior del satélite. Y esto es lo que hicieron. El grupo con el que trabajaba, ellos ya llevaban años trabajando en esto. Como les digo, yo me incorporé en el 2006, ellos ya habían empezado a trabajar en esto, y los receptores que hacen son de este tipo. Estos agujeritos que vemos aquí es la guía de onda, el conito que vimos acá, pasa la señal por aquí, va a través de estos tubitos, y aquí es donde él la recibe. Entonces esa señal electromagnética produce una pequeña corriente a través de este circuito. Este es un amplificador, un filtro, y aquí está el detector, el que finalmente pues nos enseña o nos da el valor de esa señal electromagnética que se recibió. Y estos filtros pues son caracterizados. Estas gráficas lo que nos indica pues es la frecuencia en donde está midiendo, entre 29 o 27 y 35 gigahercios es la frecuencia o el rango que están filtrando estos instrumentos. Y este está en 44 gigahercios, ¿no? Estas frecuencias son las centrales, donde está funcionando el radiómetro. Y todo esto lo vemos en esta cajita chiquitita, todo eso está adentro, es un dispositivo así de 5 centímetros por 6, y esa es la contribución que hace el grupo con el que estaba para esta misión espacial. Tenemos que tomar en cuenta que las misiones espaciales, por ejemplo esta de Planck, tuvo un costo alrededor de 700 millones de euros y se tardaron aproximadamente 15 años. Entonces, esto se realiza solamente mediante consorcios internacionales en donde participan, en este caso, 12 o 13 países y aportan, pero no aportan dinero. Hay una parte que aporta la ESA y el resto lo aportan los grupos de investigación. En este caso, este grupo es el líder en este tipo de detectores y hizo su aportación con eso. Hay otros grupos, los italianos aportaron las antenas, esos conitos que vieron, ellos los pusieron. Otros de Inglaterra pusieron el criostato y las guías de onda, y así se va armando. Entonces, entre los 15 o 20 países, los que estén, van aportando sus conocimientos, lo ponen ahí, y luego la ESA pone el resto del dinero para hacer toda la gestión del ensamble y demás. Y hay muchas empresas que están certificadas que participan en esto. Por ejemplo, en este caso, la Universidad de Cantabria es la que hizo el prototipo, pero una universidad no puede mandar nada al espacio. Esto es algo que lo aprendí ahí. Una universidad diseña un prototipo y lo hace muy bien, incluso un satélite, no lo puede construir el satélite y lanzarse al espacio. Tiene que ir certificado por empresas que cumplan los requerimientos de calidad para el espacio. Entonces, lo que se hace es que este prototipo se lo das a la empresa y la empresa lo construye con todas las normas, todos los estándares y ya puede mandarlo al espacio. Ahora sí, ¿de acuerdo? Eso es para que tengan claro que las universidades, por ser prototipos a nivel de laboratorio, no puede lanzarse, no es tan fácil.
Bien, entonces la contribución que hice fue en medir susceptibilidad térmica. Cada vez que mandas al espacio tienes que probarlo antes de enviarlo, pues cómo se comporta, porque no es lo mismo que esté aquí en tierra funcionando a cómo va a funcionar allá. En el espacio no hay manera de ir a meterle la mano, no es como el Hubble que está aquí, puedes hacer una misión y llevar personas con herramientas. Cuando ya lo mandas más lejos, ya no puedes, todo tiene que hacerse por computadora y tienes que tratar de evitar ir hasta allá para esos gastos tan excesivos que cuesta. Entonces, lo que hicimos fue medir nada más cómo cambia la temperatura al someterlo a un ambiente de vacío y poniendo sensores de alta sensibilidad en diferentes puntos del instrumento. Con esto obtienes pues gráficas, un comportamiento. En el laboratorio trabajas temperaturas de 270 grados bajo cero o más, incluso casi llegas al cero absoluto, es decir, 273 grados bajo cero. Y esto lo consigues con líquidos criogénicos como es el helio, el nitrógeno, el hidrógeno. En este caso, este telescopio o este instrumento funciona a 20 grados Kelvin, que serían 250 grados bajo cero, y para eso utilizan hidrógeno líquido, ¿de acuerdo? Entonces lo sometes a esa temperatura, haces gráficas, tus experimentos y reportas tus datos. Y aquí lo vemos, esto ya es parte real. Ahora, en cada universidad, como les digo, haces una parte pequeñita y luego la mandas para ensamblar. Entonces no puedes probar todo el instrumento en conjunto, tienes que probarlo por partes. Y fue lo que se hizo en la Universidad de Bolonia, en Italia, probar las antenas, las guías de onda y los sensores de temperatura colocados en el módulo antes de montarlo en el satélite. Eso es nuestro trabajo como investigadores en el área de instrumentación. Utilizamos software que se desarrolla específicamente para cumplir los requerimientos del proyecto y lo utilizas y sacas, ¿no? En la línea azul corresponde a los métodos, a los datos teóricos o predecibles que tú puedes encontrar con tus ecuaciones, pero ya la roja es los datos que tú mides. Todo lo que hagas o todo tu análisis teórico debe de ir corroborado con una medición para ver si efectivamente lo que estás diseñando en tu teoría es correcto. Entonces, pues los datos se ajustan bien y así hicimos pruebas en cada parte de los paneles del frontales. También tienes que diseñar tus herramientas para simular las condiciones en el espacio. En este caso, diseñaron un cuerpo negro que enfriado a temperatura del hidrógeno, pues te da la temperatura a la que va a estar funcionando el instrumento en el espacio. Es decir, tú este metal lo enfrías a 250 grados bajo cero y ya estás casi en las condiciones del espacio. Decimos, sí, pero el espacio tiene 270 grados bajo cero, no 250. Pues sí, pero una vez que le da algo de radiación solar al instrumento a esa temperatura, pues se calienta. Además, por la operación de los motores o la electrónica que tiene, pues empieza a consumir y a producir un poco de calor por la electrónica. Eso lo sabemos todos. Entonces, se calienta más o menos a 20 grados Kelvin y tú tienes que utilizar un simulador más o menos a la misma temperatura. Y así lo vas probando parte por parte, diseñas tus propias herramientas. Esta es una cámara de vacío, aquí está una sola antena y toda la guía de onda. Después de hacer una, haces dos y así te va sucesivamente. Cuando ya lo pruebas, lo mandas a la ESA, a donde lo van a integrar todo completo. Y finalmente, pues pruebas los datos de los receptores y una vez que dices ya esta respuesta del receptor o del detector funciona, pues ya lo podemos ver, está calificado y ya ha funcionado perfecto. Ya se encargan ahora los que van a ensamblar todo el paquete completo antes de enviarlo. Bien, yo creo que es importante que conozcamos esto porque siempre vemos los instrumentos ya terminados y nunca vemos el trabajo atrás. Casi todo el mérito de un proyecto tan grande como este lo llevan los investigadores científicos del proyecto cuando se explotan los datos. Pero son 15 años de trabajo que ingenieros, investigadores en instrumentación,
han desarrollado para que el astrónomo final explote los datos. Y finalmente lo que conocemos en todo el planeta, lo que se conoce es nada más los resultados finales, pero no sabemos lo que hubo antes. Entonces se los dejo con esa idea para que vean que hay mucho trabajo por atrás. Y de hecho el proyecto, el jefe, el investigador científico del área instrumental, casi nadie lo conoce. Nadie, y ni se sabe nada de él. Siempre se sabe más del jefe del proyecto de explotación de los datos, es decir, al astrónomo encargado del grupo que está haciendo. Para esta misión hubo aproximadamente 1.300 investigadores trabajando, desde ingenieros, astrónomos, técnicos, instrumentistas, demás. Son 1.300 aproximadamente investigadores que participaron. Esta es la primera parte del proyecto, nada más quería mostrárselos así brevemente para que se hagan una idea de lo que cuesta, de lo que se tarda en hacer, y ahora les voy a hablar de lo que es un CANSAT. El CANSAT, como les dije al principio, es un simulador de satélite, nos sirve para aprender todos los elementos operacionales de una misión espacial. Y hemos tenido la fortuna aquí en México que apenas hace 2 o 3 años se está empezando a difundir estas tecnologías. La UNAM empezó en el 2013 a hacer proyectos de este tipo, pero nada más en un grupo cerrado, en su comunidad. Me parece que es en la Facultad de Ingeniería, o en la sí, de Ciencias e Ingeniería del Espacio, y tienen un grupo de algo así, no recuerdo el nombre, pero es de Ciencias del Espacio, únicamente en la UNAM. Empezaron ahí, pero no lo han divulgado, no lo han difundido a nivel nacional. Entonces llega la Agencia Espacial Mexicana ya establecida y comienza a dar una serie de capacitación a profesores y a investigadores en todo el país. En este programa de capacitación tuve la oportunidad de ser seleccionado para recibir la capacitación en el 2014, es decir, apenas hace un año. Capacitó la Agencia Espacial digamos, a 15 o 20 profesores en diferentes partes del país, y ahora sí, esta tecnología ya se conoce antes. Lo que antes únicamente se conocía en la UNAM, ahora ya se conoce en todas partes, casi en todo el país. Por lo menos en las universidades principales hay un profesor que tiene la formación y la capacitación para poder enseñar a los alumnos en todas las áreas, no únicamente a las ingenierías del espacio o aeronáutica. En mi caso yo soy de física y matemáticas. ¿Qué pinta un matemático enseñando estas cosas? Pues pinta que tengo la experiencia un poquito en satélites o en telescopios de verdad y en el laboratorio, y me llamó la atención, pues me apunté. Eso es lo que pinto yo. Pero a los estudiantes que les he dado el curso, pues son de mecatrónica, de electrónica y 1 o 2 de física. Entonces está relacionado. Muy bien. Un CANSAT lo que dice en pocas palabras es que es un dispositivo que simula un satélite y debe estar contenido en una lata de refresco. Por eso es CANSAT, lata satélite o satélite en una lata. Y esto te permite desarrollar pues toda la habilidad, bueno, no toda, la habilidad básica de los conocimientos operacionales de una misión espacial. Se lanza a una altura desde pocos metros y puede llegar hasta 1 kilómetro, no más de 1 kilómetro, porque las antenitas que tiene para emitir las señales son muy pequeñas, la potencia es baja, ¿no? Es un cierto alcance. Por eso es que no pueden llegar más de 1.000 metros, pero se pueden reemplazar por antenas más poderosas, y con estas ya puedes alcanzar distancias hasta 4 kilómetros o 5 si tú le cambias estas antenas, pero obviamente los costos se van incrementando y también tienes que ir cambiando el tipo de receptores, el tipo de electrónica y demás. Es decir, en este tamaño tú puedes hacer el satélite más básico a un precio muy, muy barato, pero también en este tamaño puedes incrementar el precio, incrementar la potencia y hacer más cosas, pero siempre y cuando le puedas meter un poquito más de dinero, ¿verdad? Bueno, esto funciona en que lo lanzas al espacio, envía las señales por telemetría a una antenita receptora, esta antenita transmite las señales en el ordenador, en una laptop, y ya empiezas a ver los datos. Esto es la forma más económica.
es lo que haría un satélite de verdad. Manda las señales, se va al espacio y hay una estación receptora grande con muchas computadoras en la Tierra. Eso es exactamente lo mismo, pero más pequeñito. Entonces, haciendo esto una referencia a los satélites, como les he dicho, los grandes, entre una tonelada o más, se les llaman macrosatélites. A los medianos, entre 500 y 1000 kilos, se les llaman, aquí dice medianos. Los mini satélites están entre 100 y 500 kilogramos. Los micro, entre 10 y 100. Los nano, entre 1 y 10. Los pico, entre 0 y 1 kilogramo. Y los femtosatélites, menor a 100 gramos. Hay unos que ya le llaman un satélite al tamaño en un bolígrafo puede caber y lo lanzas. Mientras te haga la misión de enviar señales y tener un receptor, se le puede considerar un satélite, pero educativo, no un satélite de verdad, porque estos satélites o estos dispositivos no salen a la órbita. Si nos restringimos a la definición verdadera de un satélite debe estar orbitando alrededor de un cuerpo mayor, ¿verdad? Estos no orbitan, estos se quedan solamente ahí. Los que sí pueden orbitar son a partir de aquí, los nanosatélites, que están entre 1 y 10 kilos. Esto es el siguiente paso. El que construye un CANSAT, si está muy interesado, pues su siguiente paso es construir ya un CubeSat, ¿no? Un satélite de cubo que es de 10 por 10 la medida mínima. Y ese sí ya lo puedes construir y ponerlo en órbita. Pero entonces ya necesitas tener $200,000 mínimo y un poquito más de dinero para mantener todo el proceso de darle seguimiento y recibiendo la señal y toda la información. Necesitas contar con una estación terrena, ya son radares, ya son antenas y ya una misión específica. Entonces esos 200,000 se pueden incrementar a un poquito más, pero eso ya lo puedes hacer. Eso es lo más económico. Y ahorita tiene una demanda empresarial como no tienen una idea. Los que están en comunicaciones, yo creo que sí, pero este es como el futuro de comunicación. Bien, plantear una misión es lo más importante en estas cositas. Normalmente se le ponen ciertos tipos de sensores que pueden ser temperatura, humedad, presión y sobre todo un GPS, porque estos una vez que los lanzas inclusive 100 metros, cuando cae y si hay una corriente de aire, se los puede llevar hasta 1 kilómetro, depende del diseño del paracaídas, pero si va cayendo el aire se lo lleva y puede estar 1 kilómetro y es tan chiquitito que no lo ves. Aunque estés entre matorrales, una vez que caes ya no lo ves, pero si tienes un GPS y lo estás midiendo aquí con tu computadora, pues ya lo puedes encontrar. Es para eso la información de un GPS. Entonces, en las misiones casi siempre debe llevar sensores y un GPS para su localización. Para muchos que creen que los CANSAT en realidad es para jugar, es un juego de niños, realmente yo se los digo que no. Principalmente la formación que se nos da a los que construimos CANSAT, nos piden que seamos profesores, como mínimo profesores de universidad para poder acceder a los programas de entrenamiento. El estudiante puede recibir la formación o la capacitación para construirlo, pero para enseñarlo tiene que ser un profesor mínimo con nivel de licenciatura y si puede ser mayor, mucho mejor. Porque como les digo, estas son herramientas que puedes aplicarlas incluso para investigación, ¿no? Ya depende de lo que hagas. Y miren todo lo que se puede aprender de un CANSAT. Aquí está muy chiquitito, pero más o menos puedes aprender qué tipo de lanzadores utilizar. Cañones, cohetes, globos, vehículos aéreos como drones o avioncitos de control remoto. Puedes aprender la arquitectura de un satélite, los sistemas de comunicación, sistemas de vuelo, la plataforma, la estructura mecánica, puedes ver los instrumentos, el diseño de software. No sé, todo esto, instrumentación ya lo dije, ¿no? Cuánto dura y demás. Todo esto lo puedes aprender, pero es a nivel de entrenamiento. Entonces hay mucho que aprender en estos dispositivos, que sí merece la pena para los que les gustan los temas del espacio. En el caso mío, cuando hice el curso en la formación en la Agencia Espacial, pues diseñé este satélite ahí chiquitito. Es una lata de refresco, un poquito largo, más que la lata convencional,
pero es debido a la batería que me dieron. La batería es demasiado larga, entonces no había manera de ponerlo para que cupiera en la lata chiquita, entonces compré una lata más grande, pero ahí se metió. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que armaría alguien que quiera hacer un CANSAT. Tiene 4 elementos básicos. Un elemento básico, el de abajo, es donde está la batería, que es la fuente de poder. Hay una cámara integrada que hace fotografía y video. Una computadora de vuelo que está integrada. Aquí están los elementos de transmisión, que es una antena, el GPS, y estos son los sensores: temperatura, humedad, presión y algunas variables del mismo instrumento, como es el giróscopo, y el acelerómetro. Son detectores que van ahí, todo miniaturizado, y se puede integrar. Esto, como les digo, no es de juego. Ya la Agencia Espacial Europea ha hecho programas de entrenamiento en este tipo de cosas, ha hecho eventos anuales, y lo hace ¿con qué fin? Con el fin de captar estudiantes de licenciatura, a los más brillantes sobre todo, pero para entrar a las misiones espaciales que tienen ellos. Este es un programa que la Agencia Espacial ha diseñado apenas hace un par de años y lo está ofreciendo a toda la comunidad para que diseñen y propongan cómo elaborar estos pequeños satélites o estos simuladores, y a partir de ahí ya se ven las cualidades del individuo. Esto es un atractivo bastante bueno, pero quiero mostrarles esto para que vean el impacto que está teniendo a nivel mundial. Nos estamos acercando a una era de comunicación satelital bastante importante, y para eso es necesario pues la formación de recursos humanos. No hay otra manera, y esa formación lo tienes que hacer al menor costo posible, y esta es una manera que se está introduciendo. Por eso les digo, tenemos la fortuna de que hace 2 o 3 años en México se está empezando a difundir gracias a la Agencia Espacial Mexicana y un poquito a la UNAM en la zona metropolitana de la Ciudad de México, nada más, porque en la UNAM es el único sitio donde lo han hecho. Incluso tienen un concurso anual organizado muy bien, pero solo para ellos, solo para estudiantes de la UNAM, no pueden entrar de otras universidades. Este es otro que se hizo este es la primera competición para estudiantes de preparatoria, pero esto lo estamos viendo en los países como Noruega, en los países nórdicos, donde el índice de alfabetización es de un 90%. Entonces ya un estudiante de preparatoria ya casi tiene bien encaminado hacia dónde va a seguir, ¿no? En los países en vías de desarrollo tenemos un índice de alfabetización más bajo, a lo mejor 50%, pero para ellos están empezando desde aquí y les ha dado buen resultado. Aquí los tenemos, ¿no? A los chicos haciendo sus pininos en esas condiciones, pero si lo ven, atrás está es como una especie de observatorio. Quiero decir que estos proyectos siempre están respaldados por un grupo de investigación o un par de investigadores que desarrollan ciencia de verdad. Es decir, que no nada más son interesados en aplicar estas tecnologías y decir yo quiero enseñarlo y ya. Siempre hay algo o alguien de fondo que les está transmitiendo el conocimiento para que a futuro hagan su carrera a nivel del espacio, en instrumentación o en estas cosas. No sabemos si de ahí va a salir alguien muy brillante que va a hacer cosas muy importantes para el desarrollo tecnológico. En este caso estamos, pues ya esto estamos hablando de hace 5 o 6 años que se está difundiendo, y ya pues algunos sí se divierten y le ponen cositas a las latas, hacen figuritas, pero lo que importa en realidad es todo el complejo electrónico que hay dentro. Y lo más nuevo que se ha hecho en el CANSAT ya no es solamente lanzar la latita y que mande las señales, ahora se está haciendo incluso temas de robótica. Esto, por ejemplo, los de la ESA como los de la NASA, no crean que hacen la divulgación porque sí, lo hacen en principio por captar gente y también porque estos son las futuras misiones que se van a hacer en los lanzamientos a Marte, a Júpiter, a donde sea. Lanzar una sonda de este tamaño le sale mucho más barato que lanzar un instrumento más grande, por los precios. Tú puedes lanzar 20 de estos que te cuestan 8,000 pesos
Y para un proyecto tan grande realmente no es nada. Si se rompe, no pasa nada. Pero lanzar ya una sonda más grande sí que te cuesta dinero. Y es una pena, como sucedió hace poco, bueno, hace un par de años o 3, no sé, una sonda que se lanzó a Marte y estrelló y no funcionó, no transmitió datos, no la recuperaron, ¿verdad? Entonces son muchos años de trabajo, mucho esfuerzo, mucho dinero y no hay datos. ¿Y ya qué puedes hacer? ¿A quién culpas? Pues a nadie. Es una misión que fracasó o que no tuvo el éxito correspondiente. Pero con estos robotitos o estas cositas ya los están diseñando a nivel de Kansas para que cuando caigan puedan cortar el paracaídas y regresar y venir o hacer una exploración. Entonces los que estén interesados en cuestión de robótica, de informática, mecatrónica, es un buen tema para empezar a entrarle a las misiones espaciales y lanzar un chunchecito de estos a otro planeta o a otro lugar, a la Luna, por ejemplo, sería una buena oportunidad. Y es lo que se está buscando con estos programas, tanto en la ESA como en la NASA. Aquí vemos, por ejemplo, lo que ha hecho en la UNAM en el 2013, que es cuando empezaron los concursos y los proyectos. No hay un diseño específico, todo depende de la creatividad de los estudiantes, del profesor o de quien les dirige para hacer el proyecto. Estas son otras universidades que se han hecho en Japón, los mismos proyectos, y en Estados Unidos lo que es ARLIS es como una empresa o una asociación que es el fundador de los CANSAT, que fue en el 2000, en el 98, tiene una contribución importante aquí porque aquí lanzan los CANSAT pero con cohetes y cada año hay una convocatoria. Se inscribe la gente, paga su correspondiente cuota de inscripción, pero eso no le garantiza que lo van a volar en el cohete. La misión debe estar bien elaborada, todo un documento grande, bien preparado, y si es seleccionado, entonces ya puede participar en el lanzamiento. De lo contrario, pues ya pagaste, ya lo mandaste, pues sí, pero no sirve tu misión, entonces te regresas y puedes participar como espectador nada más, para ver a las misiones verdaderas. El año pasado lo ganaron unos de Japón y es este rovercito que está dentro de la lata de refrescos. Cae, aquí lo hacen en un área muy despejada, en un terreno casi plano, y una vez que cae este juguetito, cae en la tierra, corta los hilos del paracaídas y regresa caminando así en el terreno. Entonces, estas son las cosas que realmente interesan a los que organizan este tipo de eventos. ¿De acuerdo? En Perú también están haciendo cosas de este tipo, muy similares, ya utilizan otros sensores. Ahí lo que les digo depende de la creatividad de cada estudiante o de cada grupo. Bien, ahora les voy a platicar lo que se hace en Japón. Ustedes vieron más o menos todos los dispositivos que están y estos apenas son de hace 5 años o 2 años antes. En Japón, lo que les voy a platicar es un poquito de mi experiencia. Entonces, este proyecto o este CANSAT se desarrolla en 5 partes. Te enseñan a soldar, a diseñar la estructura, el paracaídas, la prueba técnica de vibración, a programar, ensamblarlo con un cohete y sacar resultados. Desde el principio te dan un kit ya hecho, pero miren la electrónica que tienen estos dispositivos. Ya no hay tanto cable. ¿Qué significa con esto? Que hay una innovación tremenda también en estos dispositivos. Ya no utilizamos tanto alambre o tanta circuitería como era en los diseños anteriores. Aquí ya está todo integrado. Es decir, que hay gente trabajando en esto para que cada año sea mucho más simple, mayor tecnología, más reducido y que puedas meter más cosas. Entonces, la idea de esta foto es para que ustedes lo vean cómo están los dispositivos ahora, y estamos hablando de apenas hace el año pasado y en este. El diseño de la estructura es de este tamaño y eliges si lo quieres en vez de en vez de lata. Yo elegí ahora una lata de plástico, un bote de té en este caso, y ahí lo metí. Entonces ahora ya se llaman PetSat en vez de CANSAT, PetSat, ya le puedes llamar así, porque utilizas botellas de plástico, ¿no? Entonces hay quienes ya le llaman PetSat y ahí se van. En realidad tú el dispositivo lo puedes hacer como quieras. Diseñas un paracaídas, tiene que ser pequeñito, con agujero,
¿Para qué? Tiene su explicación. El pequeñito para que caiga casi en caída vertical desde donde lo sueltas, el agujero para que entre más aire, pero suficientemente el tamaño para que no se te rompa al caer. Tú lo que necesitas es un paracaídas que caiga más o menos así, pero rápido y que no se te rompa. Entonces, todo esto es un proceso de diseño que tienes que aprenderlo. Un paracaídas no es nada más hacerlo grande, bonito y que vuele. Hay que diseñarlo de cierta manera. Hacer pruebas también de vibración, esto es cosa que antes no se le hacía en los Kansas, pero estás hablando de un satélite, tienes que aprender todos los procesos de pruebas que se hacen en una misión real. Ustedes imagínense cuando lanzan un cohete verdadero, la vibración, a lo mejor han visto alguna película, en el despegue, en el momento de despegue, empieza a vibrar tanto el cohete que en ese momento se rompe un cable y abortan la misión. Y eso les ha pasado en muchas ocasiones, por esa vibración, porque no resiste. Y entonces eso, paran todo y tienen que revisar en dónde no funcionó. Pues estas pruebas se hacen muy parecidas. Aquí está una máquina moviendo muy fuerte y tú tienes que estar comprobando que los datos o las señales de tu satélite las estás recibiendo de verdad. Entonces pasas esa prueba. Luego pasas pruebas térmicas. ¿Qué pasa? Cuando sales aquí a pocos kilómetros del espacio, la temperatura ya no es como aquí. Tan solo en el avión, cuando subimos al avión, la temperatura es como de 50 grados bajo cero, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de 50 grados bajo cero, que son 220 Kelvin, ¿no? Pues aquí en esta prueba que se le hace, lo metemos a una cámara térmica y vemos que a 25 grados todo funciona bien, a 40 grados todo funciona bien, pero cuando lo bajamos la temperatura a 0 grados, ya el chunche no funciona. La batería no es suficiente, ya no transmite nada. Entonces, quiere decir que estas cositas no funcionan a 0 grados, punto. Aprendimos algo. Aprendimos que no podemos elevarlos por mucho que queramos. Construir un Kansas y mandarlo a 5 kilómetros o 10 o 20, no tiene sentido elevarlo tanto porque no te va a transmitir. Depende de la batería, por supuesto, ¿no? No te va a transmitir si lo elevas muy grande, si la temperatura es muy baja. Entonces aprendes cosas con esto. Luego, en el software también tienes que desarrollar el programa y si no te funciona, pues nada más no te va a funcionar. Esa es parte esencial de tu programa. Imagínense todos los expertos que hay en una misión verdadera. Ahí hemos visto las instalaciones de la NASA, cientos de computadoras controlando cosas. Pues esto es algo que se acerca a lo que podemos ver ahí en una misión espacial. Y finalmente, pues te enseñan a construir un cohete de cartón a nivel escala, bien diseñado. No es un juguete, es un cohete bien diseñado por una empresa que se dedica a fabricar cohetes de verdad y nos ha hecho el favor de diseñarlo exclusivamente para meter una latita de refresco aquí y poder lanzarlo. Y todo esto está bien controlado, no es que aún siendo un investigador o un profesor no va a ir a volar el cohete él solito, siempre tiene que haber personal calificado que esté observando todas estas cosas, por muy pequeño que sea. Y ahí está, ese es el proceso que se hace, el ensamble del cohete. Y aquí un resumen completo de lo que sería la integración. Diseñas, pruebas en la computadora, lo metes en la lata o en la botella donde tú quieras, luego lo metes al cohete y lo lanzas. Ese es todo el proceso. Una vez que estás arriba, pues ya quieres ver los resultados. Como lleva una cámara fotográfica, ves todo el proceso del lanzamiento, el despliegue que es importante de las etapas del cohete, cómo cae, cómo abre, y mientras va cayendo va tomando fotografías. Estas son algunas de las que tomó durante su caída, y los datos que se obtienen, por ejemplo, es temperatura, humedad. No solamente, no crean que recibir los datos y ya te sale esta grafiquita tan bonita. Todo depende de la programación que hagas. Los datos a veces vienen en un sistema sexagesimal por el tipo de los microcontroladores que tienes y los tienes que convertir a números decimales que tú ya conoces. Entonces tienes que convertir esos datos y toda esa información binaria a la decimal que tú ya conoces para poder obtener este tipo de gráficas. Obtienes resultados de tus sensores, de los giróscopos, cómo se mueven hacia un lado, hacia el otro mientras va cayendo.
el acelerómetro en los tres ejes en los tres ejes coordenados, en el X, el Y y el Z, y la posición del GPS. Entonces esto es muy importante. Aquí es donde salió, y pues todo lo que va haciendo en proyección, cómo se mueve por el aire y finalmente dónde cae. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo en la UNAM? En la UANL. En la UANL apenas este año dimos el primer programa de entrenamiento en estos nanosatélites y acaba de pasar el primer concurso nacional. Este lo acabamos de hacer hace 2 semanas aquí en Tecate, en Baja California, junto con la universidad, con la UABC Autónoma de Baja California, pero participamos unas 20 personas como el comité organizador, y aquí está el Poli, están otras universidades, hay una universidad internacional, la UNICEC, pero la UNAM no está, la invitamos, no quiso ir, no sé por qué, porque ellos tienen su programa propio, tienen sus concursos propios, pero no quisieron entrar. Vamos a invitarlos de nuevo el siguiente año, a ver si quieren, para que nos integremos todos, porque es importante, todo el conocimiento y la experiencia que tienen, es importante que se transmita, ¿no? Es una universidad muy importante, la UNAM, entonces que se quede reservado nada más para ellos, yo creo que no está bien. Yo creo que sí es importante que se vayan integrando. Bueno, aquí en Monterrey, en Nuevo León, estamos haciendo estos cursos, los vamos a hacer anuales, apenas pasó el primero, el siguiente lo haremos el año próximo, y para que se hagan una idea, la doctora Bárbara del CIA, Centro de Investigación en Aeronáutica, y yo formamos parte de este consorcio. Es un consorcio internacional que empieza en Japón con universidades que quieran hacer este tipo de cosas y satélites de cubo, y empiezan a difundir. Entonces nos han ofrecido tener un punto de comunicación aquí en Monterrey, en México, en México, y lo hemos elegido en el norte porque es donde estamos Bárbara y yo aquí en la universidad. Pero la idea es que todos los que participen aquí pues sean de todo el país. Y termino. Si es que quieren, de aquí pueden salir para hacer el entrenamiento en Japón. Sería una buena referencia tener una formación previa antes de ir al CLTP-7, que será el año próximo. Con esto me despido y quiero, pues, dar las gracias por haberme escuchado.